Muy buenas tardes. Antes de iniciar el cúmulo de palabras que les traigo para esta ocasión, me siento afortunado de estar con ustedes. Me alegro que han venido a este llamado. Somos creyentes y estamos queriendo acuerpar a una poetisa. Por ser creyente, puedo decirles que ustedes son fieles por estar aquí compartiendo, que gustan de este mundo maravilloso, que apacigua, que acaricia el alma y engrandece el espíritu. Qué acogedor instante de acuerpar este mundo de las letras. Tener la tendencia de armonizar con el mundo escondido es cosa de paciencia y dedicación. Aprovecho la oportunidad para contarles lo que yo puedo opinar acerca de una persona que le sobreabunda esa dicha tan ansiada que todos quisiéramos. Ella tiene abundancia, su novia es Katia N. Varilla. Muy buenas tardes. Estimada audiencia, soy Rufino Ramos de Cuba, profesor del College of Alameda, presidente del Club de Leones Latinos Unidos de San Francisco, consejero del comité del programa de Toyota del Colegio de Alameda. Aquí estoy invitado por la escritora, poeta, declamadora nicaragüense Katia Varilla, quien además es miembro activo del Club de Leones Latinos Unidos. Katia, desde el primer momento que integró al Club de Leones Latinos Unidos, fue un punto muy clave en nuestro club por su bondad y su esfuerzo de ayudar a la comunidad en general, no solo local, internacional, pero en toda la área del mundo. Cuando ella me llamó para ser parte del grupo comentarista, que en un breve simposio estamos opinando sobre el contenido de su libro, Cuerpos Fugaces, relatos basados en hechos reales, que confío que no me esperaba verme hoy aquí, desempeñándome como tal. He leído el libro de Katia, pero en sí no lo voy a leer consecutivamente. Porque en parte, cuando lo empezaba a leer, incluyendo en estos momentos, viajé al país de Cuba, natalmente. Y considerablemente la atención y el aspecto político que trae este libro con esta familia y con todos los nicaragüenses, que envuelve en su trama el personaje principal y su familia. A ir leyendo cada uno de los relatos, me sumergí de manera tal que en un momento, leyéndole, me sentí entre las tinieblas de la luna y las nubes y empecé a llorar. Empecé a llorar porque lo que estaba mirando nos sucedió a nosotros. Pues las situaciones muy parecidas que vivió mi familia antes de salir huyendo de nuestra patria amada, la isla antillana, la llave de las Américas, y vine hacia el exilio, los Estados Unidos de América. Todo tenía que ser a las escondidas. Teníamos una doble vida. Porque de lo contrario, te tildaban de contrarrevolucionario, de espía de la CIA, y eso significaba cárcel, cadena perpetua, y muy poquitas personas se pudieron salvar de un fusilamiento. De eso se trata este libro y esta familia. También buenas tardes para todos. Se ve una tarde muy emotiva. Hay mucho calor y no es para menos. Estamos tocando temas extremadamente delicados y la culpa es de este libro. Depende
de qué lector nos toca que lea nuestro libro. ¿Quién lee nuestro libro? ¿Y por qué lee nuestro libro? O sea, es muy importante. Y bueno, a lo que vine, invitado por doña Katia, no pensaba empezar así, pero ya. Para inclinar reverente la cabeza con dedicación y abnegación y plasmar los pensamientos con certeza, se necesita valor y un mar de entereza. Escribiendo hoja por hoja, ganándole tiempo al tiempo, sacando desde lo más profundo lo que todos tenemos escondido, el talento. ¿Qué bello? Damas y caballeros, el talento hecho realidad es un arte. Y el arte que no es palpitante como la entraña de una madre, no es arte, es artificio. Sin conocerla en demasía, como es preciso en estos casos, para realizar una crítica constructiva, denuncio públicamente mi admiración y respeto a la escritora, declamadora y poeta doña Katia Varillas. Relatos basados en hechos reales, y sí, prácticamente gran parte de esta obra, muchos de estos capítulos, son una narración basada en la familia Fernández. Y cómo el círculo social y el gobierno a su turno afecta no solo a los Fernández, sino a otras familias, como bien dice en una parte del libro doña Katia, de diferentes pueblos y comarcas, que por temor a perder el pellejo o simplemente por el amor al terruño, no denuncian, pero tampoco emigran, más que todo al norte, como es común en nuestros países latinoamericanos. Hasta hoy en día sucede eso. Pero fíjense algo que no es solamente algo que nos pasa a los latinoamericanos. Estamos plagados, perdón, no quiero ofender a nadie, de chinos, de hindúes y de camellos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Es que también estas gentes han debido vivir problemas similares en sus países. Estoy diciendo han debido vivir. Por favor, viven, lo estamos viendo en las noticias. Estamos viendo cómo está en este momento Irán con Irak. Entonces, ¿qué puede hacer esa gente? Tiene que emigrar. Por eso, este país se ha hecho grande. ¿Y quiénes emigran? Emigran los audaces. Emigran aquellos que no quieren perecer, morir en su tierra, callados en silencio. Ellos son los que salen y hacen de esta nación tan grande como lo es. Ese es otro tema. Gracias. Entremos un poco en el campo técnico. Katia en su obra hace una narración de hechos reales. Narración. Ella misma lo dice. Narrativa es el género literario que abarca el cuento,
el relato y la novela. Eso es la narrativa. Es alguien que tiene la habilidad de narrar. Muchos tienen este talento y lo hacen por escrito. Otros por medio de la oratoria. Lo admirable en Katia, cuando uno recorre las líneas que ella va escribiendo, sin percatarse, se va metiendo dentro de la familia Fernández como un intruso. Como hace poquito habló el señor de Cuba, que me antecedió, uno se emociona, vive el momento. Y el lector participa en toda esta trama o tela araña que los protagonistas van tejiendo en el transcurso de sus vidas. Ella, Katia, nos cuenta hechos insólitos pero reales, que no son ajenos a nuestras propias vidas. Pero dije, nos cuenta. Y el cuento es una parte de la narrativa. Cuento es un relato, pero depende de cómo y a quién le cuentas algo. Puedes ocasionar un chisme, como alguien dijo. Uno de ustedes dijo, tú. Y bueno, eso ya dependerá, como dije anteriormente, de cómo y a quién se expresa un cuento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No me vengas con cuentos. O ese es un cuento chino. Es muy común. Está dentro de la narrativa. Son detalles técnicos que usamos o que estoy usando en este momento para describir esta obra magnífica. Como dije al principio, se necesita mucha dedicación, mucha fuerza de voluntad. Ahora sí, es importante recalcar, doña Katia, que esta obra es y será un referente histórico para las futuras generaciones. Personalmente, me gusta analizar dos diferentes puntos de vista de la historia. Y es interesante cómo, cuando analizamos dos puntos de vista de autores diferentes, podemos ver que Adolfo Hitler no fue tan malo como se lo pinta en Sudamérica. Los escritores sudamericanos, especialmente la Argentina, donde estuvo nuestro gran Rubén Darío, hizo buena carrera allá, ellos lo pintan a Adolfo Hitler como un gran nacionalista. Y acá tenemos otro concepto, un gran criminal que ha matado más de 6 millones de judíos. Pobres judíos también, ¿no? Desde que nacieron, desde que están en la época de Moisés, ustedes se acuerdan, el Éxodo, el famoso Éxodo, ellos tienen que escapar de Egipto. Y Dios es benévolo con ellos, que abre el mar rojo y los soldados egipcios mueren en el mar. Cositas difíciles de creer, pero hay que tener mucha fe para creer en la palabra de Dios. Que se abra el mar rojo y que se mueran los egipcios ahí. Y voy a hacer referencia en este instante, aprovechando de la palabra de Dios, que doña Katia no nos deja mucho que analizar en su libro, porque ella saca conclusiones de cada capítulo y además se apoya en textos bíblicos difíciles, casi imposibles de refutar, porque la palabra de Dios no se puede poner en duda. Entonces, el único
preguntar un poquito o analizar un poquito es si esos textos bíblicos están adecuadamente puestos a cada conclusión de cada capítulo, doña Katia. Bueno, dije que esta obra va a ser un referente histórico para las futuras generaciones. Y sí, voy a ser franco y sincero con ustedes. En la página 111 de esta obra, doña Katia tilda al presidente de Bolivia, al presidente actual, de coquero boliviano. Le negaron aterrizar en un país de Europa por mal portado y mal hablado. Buena. Esas son palabras textuales que están en este libro. Y que no, lo que escribió con la mano no lo puede borrar con el codo, porque está escrito. Bueno, ahora, para la información de doña Katia y para la información de esta amable audiencia, les digo lo siguiente. Francia, España y Portugal impiden sobrevolar sobre su territorio el avión presidencial donde iba el señor Evo Morales. O sea, no era que no le dejaron aterrizar, doña Katia. Ellos impidieron el sobrevuelo por estos territorios de Francia, España y Portugal. Y no es que le impiden aterrizar por mal portado o mal hablado. ¿Quién dice eso? No, señor. Le impiden porque hubo una orden, me animo a acelerarlo, de los Estados Unidos a estos países para que se revise el avión presidencial donde iba Evo Morales, porque se suponía que ahí estaba el señor Edward Snowden. ¡Qué chasco se llevaron! No estaba el señor Edward Snowden. No estaba. Porque la monta. Edward Snowden, ex agente de la CIA, filtró información secreta, por eso era buscado y estaban seguros que Evo Morales se lo trajo de la Rusia. ¿Y saben a qué fue Evo Morales a la Rusia? Fue a una convención internacional de exportadores de gas. Fue por negocios para Bolivia y no fue a traer a Edward Snowden. Eso es solamente una aclaración. Pero lo cobijaron en Austria-Viena. Lo trataron muy bien. Bueno, espero no abusar del tiempo de ustedes. No importa. El realismo mágico, es una palabra que se pone de moda con Gabriel García Márquez, colombiano. Yo no entendía qué era el realismo mágico hasta que este hombre muere y tiene que morir para que yo me interese en qué significa un realismo mágico. Doña Katia, antes de proseguir con el término de realismo mágico, yo me animo a decir que su obra está a la altura de este señor Gabriel García Márquez y podemos meterlo dentro del realismo mágico. Por favor, ¿saben qué es realismo mágico? ¿Cómo se describe el realismo mágico? Son los relatos reales, pero mágico es la distorsión de la realidad. De ahí viene la palabra realismo mágico, ¿no? Esto se usó en la pintura, en el arte plástico. Por ejemplo, para ser más claro,
señora nicaragüense que habla sobre Rubén Darío, creo que está ahí, a veces tengo un poco confundida la mente, está lavando ropa alguien y está tendiendo las sábanas, y como son grandes sábanas, ella pide ayuda para que alguien le ayude a doblar las sábanas, y la persona que viene a doblar las sábanas, cuando extiende la sábana, empieza a elevarse por el aire, ¿no? Entonces, esa descripción del querer doblar las sábanas significa la magia. Una realidad es el lavado y el doblado de sábanas, y la magia está en que esa persona se eleva como nubes al cielo con las sábanas. Pero ella se asombró, se asusta, pero al mismo tiempo se preocupa por las sábanas. Esa es la realidad, porque tenía que recuperar las sábanas, ¿no? Eso está en la obra literaria que usted me regaló. Gracias, doña. Bien. Ya dije lo que tenía que decir. Lo más importante era que esa obra tenía que entrar dentro del realismo mágico. Voy a decirle las últimas palabras, perdón la audiencia, pero van dedicados a doña Katia, porque dije hace un rato que la obra hecha realidad es un arte, y vuelvo a repetir, el arte que no es palpitante, como la entraña de una madre, no es arte, es sacrificio. Pero hay un autor, que no soy yo, dice lo siguiente sobre el arte: la obra de belleza es para siempre, aunque robada a un cielo que no pasa, la obra de belleza es para siempre. Poeta, aunque tu canto el viento se lleve, aunque tus mármoles el viento roen, la obra de belleza es para siempre. No consta en sílices ni en verbo líquido, hecha está en llama más que el sol diuturna, forma ígnea el cuerpo timbre y trama, el lino es nada, el éter poco, y la vida y la muerte son sus servidores, porque la obra de belleza es para siempre, Señor. Franz Tamayo, política. Poeta. Cuando conocí a Katia Varillas, era Katia Castillo, estaba soltera. Ella en nuestra tierra natal, Nicaragua. Nunca imaginé que teníamos algo en común, y era el amor por la poesía, el cuento, pero el cuento escrito, no el chisme, y la literatura. Y hoy tengo el placer de comentar su primer libro. El libro Cuerpos Fugaces es una maravillosa obra de relatos cortos y está escrito en un lenguaje popular que todos podamos entender e interpretar las vivencias aquí relatadas. El libro Cuerpos Fugaces, a mi modo de ver, se basa en el núcleo familiar, en el núcleo de una familia de la bella ciudad de Granada, en Nicaragua, en donde se presentan diferentes situaciones de felicidad y también embarazosas, más las embarazosas que a la postre se trasladarían al futuro de sus vidas y por ende iban a afectar en la vida cotidiana de los aquí mencionados dentro de la familia. Desde un inicio de los relatos acaecidos podemos observar que los problemas suscitados no provienen de alguien ajeno a la familia. Es ahí precisamente donde se generan las más inverosímiles desavenencias. Vemos cómo el jefe de una familia se prepara para él y para el futuro de su familia, lo que decimos
preparar el futuro de la familia para dejarle un patrimonio, algo bueno con que defenderse, como decimos los nicaragüenses, trabajando honradamente de sol a sol, como decimos en el argot popular nicaragüense. Y en el transcurso de la vida diaria se van suscitando situaciones que poco a poco mermarían las relaciones intrafamiliares y que a la postre seguirían a dividir. También en el libro de relatos cortos, la poetisa nos dice cómo también las infidelidades no pasan por alto en estos relatos, tampoco el descontento entre hermanos y hermanas, donde vemos con facilidad la preferencia de los padres por determinados hijos, las hijas por determinadas cuñados o cuñados, y al igual que las nueras que no se salvan. Los yernos también fueron la comidilla para muchos que no eran del agrado por una u otra causa, tales como es un indio, es una india, no sé de dónde salió ese parapeto, no sé cómo ella o él se pudo fijar en esa cosa. Había que mejorar la raza, para ello se tenía que ofender al que no se escogió, bien para la esposa o para el esposo. Veo cómo, por lo menos en este ejemplo familiar, yo podría decir, sin lugar a equivocarme, de que es un reflejo de muchas familias nicaragüenses. No quisiera decir en un grado tan alto, un porcentaje alto, pero sí lo hemos visto, cómo se nos discriminamos entre nosotros mismos, cómo no queremos a aquel porque es blanquito, porque es chaparrito, porque es alto, porque es cojo, etcétera, etcétera. Siempre estamos leyendo el lado malo a la persona, no vemos el lado precioso que todos tenemos en el corazón y que merecemos el respeto, ya que los suegros, suegras, cuñados no nos quieren, entonces también merecemos un poquito de cariño, más si esa mujer o ese hombre el que nos escogió como esposo o esposa, tenemos que acogerlo, no reírnos de él, no apartarnos, tenemos que acogerlo como familia, porque es parte de la familia. Luego, siguiendo la concatenación de los hechos, de los relatos en este libro, luego se dio una situación que era inminente, la lucha interna por sacar al gobernante de turno. Como todos sabemos, los que estamos aquí creo que vivimos esa situación bastante vergonzosa, bochornosa, no solo del lado de Somoza, sino que también del lado de los sandinistas, porque la historia no se puede tapar con un dedo, como podemos decir el lado bueno de Somoza, el lado malo de Somoza, y solamente el lado bueno de los sandinistas, o el lado malo de los sandinistas. Si una cosa que nosotros los escritores, los poetas, no podemos negar la historia, no podemos decir solo lo que nos conviene o lo que le conviene al partido que nosotros queremos, tenemos que ser abiertos. Porque el poeta, el escritor, si bien es cierto que nosotros participamos en política, quizás participamos en política bien activamente, no podemos tenemos que ser apolíticos cuando escribimos, tenemos que dejar ese lado aparte y clamar la realidad. Nicaragua pues no era la propiedad de Somoza ni de los sandinistas, y una de las cosas que decía, que han dicho los dos sistemas, y es que nadie lo va a sacar del poder. Ya vimos cómo acabó Somoza. No solo él, sino todos, hasta el mismo país, patas arriba está, como decimos vulgarmente. Una guerra civil que sí, esa dividió a todas las familias por igual, y a la que no la dividió, sus integrantes se esparcieron por diferentes puntos, tanto de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Y para muestra un botón, yo soy uno de ellos. Gracias, Katia, por ese libro que en realidad es bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo me siento como en familia, creo que todos nos conocemos, ¿verdad? Ha sido una agradable tarde. Y mi nombre es Evelyn Ibarra, como la mayoría de ustedes saben. Y yo estoy aquí y tengo el honor de leer los comentarios de este gran escritor, cuentista, novelista,
pintor ecuatoriano, como es el doctor Juan Dávila Trueba. Más sin embargo, quiero hablar un poquito de lo que es el doctor Juan Dávila Trueba, ya que mi trabajo de hoy es leer los comentarios que hizo a la obra de nuestra querida Katia Varillas. Juan Dávila Trueba nació en Quito, Ecuador, en el año de 1944. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Quito. Luego estudió psicología en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Sacó una maestría en antropología cultural en la Universidad de Nueva York y su doctorado en la Universidad de Southern California. Él ha trabajado como consultor y esto lo llevó a viajar continuamente por muchos países, sobre todo latinoamericanos, y fue profesor visitante del ITSEM de Monterrey y profesor titular de la Universidad de San José. El doctor Dávila ha vivido la mayor parte del tiempo aquí en el área de La Marina. ¿Por qué no se encuentra el día de hoy con ustedes? Pues desgraciadamente por problemas de salud. Está él recuperándose de una intervención quirúrgica. A continuación pasaré a leer los comentarios que él escribió y que lo han titulado Una sobremesa sobre cuerpos fugaces. Un libro me ha invitado a cenar y a una sobremesa. Me ha dicho que no voy a arrepentirme, que venga, que es cosa de amigos, que tomará lugar en cualquier rincón de sus páginas, que el vino es bueno y la compañía mejor. Y yo le he creído. Nos hemos centrado no tanto en el devenir político, sino más bien en la parte aún más vital de la novela, el pasaje del tiempo y la transformación de la familia y sus miembros en tiempos de la revolución. En cierta manera, la escritora misma me ha inspirado a tomar esa perspectiva. En efecto, el estilo de la poetisa e historiadora nicaragüense Katia N. Varillas es apasionado, severo a ratos, delicado y cristalino en muchos otros. Puede expresar inclusive situaciones desoladoras como si fueran rosas hechas de hielos, o estremecernos con el toque ligero de la poesía. Noten cómo captura el dolor ajeno sin parpadear en la siguiente cita. Cuando alguien nos quita un hijo, parte esencial de nuestras células, el dolor no nos deja reflexionar. Situación que nos obliga a realizar acciones impredecibles, porque el rencor está enclaustrado en nuestras almas. O como entiende el amor desengañado en esos ambientes revolucionarios, en el siguiente retazo poético del poema Amor entre espinas, que viene de la antología Revelación de vida en poesía, otra obra de Katia Varillas. Y dice: me entregué con la ilusión de hacerte feliz por siempre, igual que lo hacen los lobos hasta después de la muerte. Puedo leer en tus ojos que no hablan más de mí, refugiarse en la amargura que reviste tu existir. ¿De qué se trata? Varillas nos indica: esta obra es una recopilación de varios relatos basados en hechos reales. Se desarrolla en Granada,
una ciudad hermosa de Nicaragua en Centroamérica. Atravesamos las experiencias de la época de la caída de Somoza y la subida del sandinismo. La revolución que prometía alcanzar la justicia para todos y transformar a la patria sin consultar ni con la gente ni con la patria, porque para eso estaban los líderes revolucionarios, poseedores y dueños de toda la sabiduría. Y como nota la autora, el sandinismo se destruyó a sí mismo no por falta de capturar la imaginación de la gente, sino por no haber entendido que el centro motivacional humano de largo plazo no reside en grandes instituciones de gobierno y sus burocracias, sino en el diario convivir de la familia. Lo que el lector tal vez encuentre al conocer a cada personaje es la asombrosa repetición de los mismos o muy parecidos eventos en sus propios países. Nietzsche observó que el tiempo es plano y está trazado en un círculo que se repite una y otra vez. En el Ecuador, por ejemplo, una ideología vagamente igual, llena de idealismo tiránico, no es un contrasentido, podría llevar al mismo descalabro. La diferencia con Nicaragua es que, al menos de momento, este otro país es rico por reservas petroleras. Se usa el dinero como panacea, dando dádivas que no piden esfuerzo del que las recibe, con lo que se corre el enorme riesgo de crear derechos sin obligaciones correspondientes. Es enteramente posible que si Daniel Ortega hubiera tenido el petróleo que tiene ahora el Ecuador, hubiera podido enmascarar por un buen trecho las fallas más profundas del populismo socialista. Estas ideas emergen y se convierten en una conversación intensa con el libro. Seducidos por el estilo nítido, la difícil facilidad de los mejores escritores, nos metemos casi sin darnos cuenta en el alma de cada uno de los personajes. Frases como: ¿qué más le daba? Tenía que mejorar la raza. Ni qué remedio. Puso el grito en el cielo. En la mitad de un libro de historia y no en la boca de un personaje, sino en la pluma del autor, les da una idea de la cordialidad y simpatía con que está escrito. La estructura del libro parte del abuelo, del abuelo, del abuelo, pater familiar fundamental, fundador de una dinastía, y cada capítulo está dedicado a la vida de los personajes que crean los nódulos del árbol genealógico, tanto por su posición personal como por las características de sus personalidades. Son gente única, íntegros en su ética de trabajo y responsabilidad cívica, cumplidores con la responsabilidad matrimonial, respetando a esposa e hijos y mujeres, damas que a su vez crean el centro emocional de la familia y sostienen emocionalmente al marido, que a la postre, a pesar de toda su integridad política, de trabajo, etc., resulta ser mujeriego, algo que no es un contrasentido en muchos de nuestros contextos culturales. Son seres que a su vez demandan un comportamiento ideal de los miembros de su familia y luchan acendradamente para proteger a las hijas, sobre todo de los acechos de novios indeseables, como Katia nos relata. Y dice: como el caso de aquel joven apestoso que casi se lleva a la nieta liberada, hasta el hombre de mundo, educado, de tamaño, profesional, íntegro, pero de todas formas pendenciero y jugador,
y casi necesariamente mujeriego. Conocemos personalmente a cada uno de ellos, y esto es lo que da pulso y vitalidad sorbente al libro. La cultura no está escrita en términos generales sociológicos, sino en la vivencia de los personajes. Fíjense en el siguiente párrafo, cuando se refiere, no voy a revelar nada, a una situación de amor en que la madre está tratando de proteger a la hija de una relación socialmente inaceptable. El primero fue un negrito y pegó el grito al cielo, pues según ella había que mejorar la raza, no empeorarla. Para quitarle la idea del muchacho, la mandó interna al colegio Santa Teresita en San Marcos, Carazo, a concluir el bachillerato, eso sí, sin derecho a visitas. ¿Quién entre todos nosotros no ha escuchado historias similares en su propio rincón de Latinoamérica? Y si no lo ha oído entre gente de su generación, estoy seguro que habrá oído como si fueran leyendas de la boca de sus abuelos. Y el final ya está conocido en la cita, pero a pesar de todo eso, con la bendición de su madre María Elia, se casaron a escondidas. Y pues, ¿qué remedio? No tuvo otra alternativa que aceptar al yerno. Me refería al estilo y quisiera hacer notar algo más sobre el tema. Mucho se ha hablado del realismo mágico, y ya habló aquí, ¿verdad? Pero ahora, luego de haber leído a García Márquez y a Isabel Allende, al leer a Varillas, experimenté una iluminación. Tal vez el realismo mágico sea un estilo literario. Yo estoy abierto a esa idea, pero cuando uno se encuentra con pasajes fugaces como el siguiente: cuando Candelaria se divorció de Raúl, dio rienda suelta a sus dones de médico, con los que nació según su padre, y se convirtió en espiritista declarado. Lo sorprendente es que esta observación, que en medios modernos parecía interesante por folclórica, a cualquier latinoamericano que vive su cultura le resulta la cosa más natural del mundo. En realidad no se trata tanto del estilo del realismo mágico, sino de la magia de nuestra cultura capturada tan bellamente en estos relatos. Creo que capturo bien el espíritu de esta obra cuando parafraseo al autor para descubrir una idea que está en la novela, pero no en forma explícita. No encuentro otra ideología que la ideología del amor y la familia, que tiene que enfrentar al sandinismo impositivo, lleno de idealismo, lleno de gente con ideas pero saturados de incompetencia. La propuesta del sandinismo de hacer el cambio social basado en los dogmas socialistas no funciona porque no parte de escuchar a la familia, donde nace, vive y muere toda la experiencia cultural latina. Creo que haríamos bien todos los latinoamericanos idealistas, prácticos, imprácticos, locos y no tanto, sabios y el resto, en comenzar cualquier cambio de alcance profundo estructural con la familia. Tenemos que entender a la familia, no a las masas desposeídas, no a los barrios pobres. Tenemos que entender a la madre, al padre y a los hijos, sus necesidades, aspiraciones y la sabiduría que a pesar de todos los sinsabores se esconden bajo la máscara de la miseria. En la familia están nuestros mejores arquetipos y nuestras fallas más profundas como cultura. Me permito hacer un apartado sobre la cultura y los arquetipos.
dos personajes creados en la historieta ilustrada de Argentina y Chile engendran en sí asombrosamente los rasgos extremos de los personajes que aparecen en Cuerpos Fugaces. Por un lado, Mafalda recapitula lo mejor de nuestro pensar y sentir, la nobleza más extraordinaria. Acudimos a ella a escondidas para que no se enteren de que ya adultos seguimos aprendiendo de esta muchachita imaginaria pero tan real. Y por otro lado, Condorito, que es el simpático vividor, el vivo, que nunca acaba de hacer daño serio a los demás, pero que se aprovecha de todo para llevar una vida relativamente acomodada y conquistar a la muchacha más guapa del barrio para la envidia y contrariedad de los señoritos. Les copio un párrafo de Cuerpos Fugaces que describe a un joven guapo, inteligente, pero con el corazón de Condorito, quien sin embargo se las arregla para meterse en una familia y gastarse el dinero ajeno. Dice: se dedicó a la vida loca, echó por el desagüe todos los valores morales que aprendió en el seno familiar, comenzó a beber, a jugar dados y ruleta y a tomar prestado cualquiera de los vehículos de la familia para irse a parrandear. Noten finalmente que todo el libro está articulado sobre ese tronco común fundado por un señor que es descrito así por Varillas. Todos estos relatos cortos se relacionan entre sí con un hombre diabolengo, un político y liberal empedernido, católico en la extensión de la palabra, de convicciones y criterio bien formado, mujeriego a más no poder, en fin, un personaje único. Con todo respeto, yo añadiría a lo que dice la autora, yo diría que además es un personaje típico de cierta clase e ideología donde no existe la contradicción o no se la percibe entre un varón de bien y al mismo tiempo cumplir con los mandatos del machismo. Y este es don Hernán Augusto Fernández Fernández. Nació en la ciudad de Granada, Nicaragua, en 1914. Puedo decir que en mi propia familia y en las familias de varios de mis amigos ha existido este señor, con otros nombres y otros apellidos, pero con el mismo talante y estampa. Es el caballero de fina estampa del vals peruano. En la reseña de los hechos políticos, aparte de lo doloroso, lo arbitrario y lo cruel de que están salpicadas muchas páginas, encontrarán a otros seres filosóficos, bellísimos, pero de carne y hueso, y a los otros los vividores simpáticos. Entre contrastes y contradicciones, Cuerpos Fugaces contiene un gran sentido del humor que balancea la tragedia que se vive en el proceso de cambio de la hermana República de Nicaragua. Katia Varillas nos ha presentado en forma lógica y lineal una historia que relata los eventos ocurridos en el período que cubre la novela, con todos los elementos del buen relato, conflicto y drama que absorben al lector. Sin embargo, es mi parecer que además nos ha presentado una brillante evocación de nuestra cultura. Ha capturado también el ambiente del momento histórico como si fuera una pintora impresionista, con trazos precisos que sugieren, pero no dictan, cuya paleta está llena de sepias, morados, azul marinos, amarillos de Nápoles, lista para crear atardeceres paradójicos, un ambiente otoñal en la mitad de los trópicos de Centroamérica. Es esta sensación paisajista, obra única de una poeta y relatora, la que acaba de capturar al lector. Gracias por esta obra tan real,
tan humana, a ratos desgarradora, pero tan próxima e íntima, no desprovista de risas y buen humor. Digo que es la lectura obligatoria de todos los latinos interesados en entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestra historia tan disimilar y común al mismo tiempo. Lean a Katia Varillas si anhelan, particularmente aquellos que vivimos semidesterrados, recuperar el impacto completo de nuestro vivir latino. Juan Dávila Trueba, Ecuador. Es un libro muy lindo. Este es mi comentario. Dice así: la obra se desarrolla inicialmente con la descripción de una familia muy conocida en la ciudad de Granada, República de Nicaragua. Granada fue fundada en el año 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, un conquistador español de esa época. Se inicia esta obra con detalle pormenorizados de la familia de don Hernán Augusto Fernández Fernández, un personaje muy conocido en el ambiente social, profesional y político de esta ciudad colonial, y la familia compuesta por su esposa Emelina Estebana Martínez Suazo y sus 4 hijos o hijas, entre paréntesis lógicamente, Margarita María, Hernán Augusto, Efesio, Cristóbal y Candelaria Estefanía. La autora escritora utiliza capítulos separados para describir el modus vivendi de toda esta familia granadina de una manera muy detallada, utilizando todo el material disponible del árbol genealógico. Asimismo, los altibajos de una familia unida por un padre altamente responsable, trabajador, honrado e impecablemente vestido. Más allá de la narrativa de las vivencias de esta conocida familia en tiempos de la dictadura somocista, el alto nivel de progreso que existía en ese tiempo para Nicaragua, que era llamada el granero de Centroamérica, se adentra en el cambio político, social, económico que experimenta este país con el derrocamiento del expresidente de Nicaragua, general de división, don Anastasio Somoza de Baile, que paz descanse. Al llegar al poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de línea marxista-leninista, con la venia y apoyo militar guerrillero de los hermanos Castro, dictadores de la isla de Cuba. La descripción del cambio radical, tanto en lo económico como en lo familiar, las penurias de racionamiento de alimentos, ropa, etcétera, que trajeron consigo los 9 comandantes de la revolución, aunado todo esto a la confiscación de bienes de nicaragüenses, obra con su tipología textual. Es una bella exposición utilizada por la autora, escritora Katia Varillas. Por compartir este momento fraterno, por adquirir mi libro. Déjenme decirles que el haber sido la narradora de estos relatos cortos no significa que tenga algún tipo de bandera política que tengo origen, ya que la inteligencia me dice que no vale la pena morir para que otro viva.
por lo que, con toda la libertad de la que fui proveída por el Creador de todas las cosas, les comparto mis reflexiones dentro de mi arraigada nicaraguanidad en cada una de las páginas de mi modesto libro. La médula principal, y en lo que hago énfasis, es en el dolor trascendental que sume a todos los seres humanos sin excepción, en el odio y en el deseo de venganza. Situaciones que nacen de hechos que en el pasado los ha marcado de tal manera que les impide razonar. El verse involucrado y formando parte de una sociedad en donde vales por lo que tienes. El desasosiego de los miembros de una familia acostumbrados a tenerlo todo y de repente quedarse sin nada. La inconformidad ante los embates que produjeron las secuelas de una guerra, un cambio de gobierno repentino. En fin, las difíciles situaciones hogareñas fueron el pan de cada día. Vemos cómo en todas las épocas se presentan problemas y no es de extrañarse, pues hasta en las mejores familias se dan severos conflictos y tremendos escándalos. Para los somosistas, seguidores de la dinastía capitalista de la familia Somoza, como lo fue el protagonista principal de estos relatos cortos, don Hernán Augusto Fernández y para muchos otros, el general Somoza era lo máximo. A pesar de ser un secreto a voces, su actuar amoral lleno de subterfugios. El fatal cambio de un sistema capitalista a un sistema socialista impulsado y mal usado por unos cuantos se convierte en karma de cualquier país, pues pasar de la abundancia y el confort a la pobreza y la escasez es un golpe mortal. Y esto es lo que sucedió en Nicaragua en la década de los 80, señores, con los 9 comandantes que malgobernaron la nación y como sucede actualmente con el señor Daniel Ortega Saavedra. Ya no se diga lo que ha venido sufriendo el pueblo cubano con una dinastía socialista de décadas, como lo es el régimen de los Castro, el régimen de Chávez y Maduro actualmente en Venezuela, y otros tantos regímenes de la misma línea que están destruyendo con sus doctrinas a muchos pueblos latinoamericanos. Ahora bien, si existiera tan solo un ser humano en el mundo que se preocupara por el beneficio de toda la humanidad, parejo, sería algo fuera de contexto, ya que el sufrimiento de los pueblos se basa en los hechos que los marcan. Cuando se pierde un hijo, parte esencial de nuestras células, porque nos fue arrebatado para defender a un partido o por el hecho que fuese. Los que han pasado por semejante dolor me han expresado que la sed de venganza ven aumento y no hay paz, gusto o sosiego, hasta que vemos que los culpables pagan por su crimen. El dolor no nos deja reflexionar. Situación que nos moría a realizar acciones impredecibles, porque el rencor se nos enclaustra inconscientemente en el alma. Ahora bien, mantener al pueblo con hambre, sumido en la miseria y obligarlo a guardar silencio y a no reclamar, son los vejámenes que no se deben permitir en ninguna parte del planeta. Nacimos libres, somos libres y debemos mantener izada siempre la bandera de la libertad en la extensión de la palabra y recordar que la dignidad no se compra en las esquinas. Vuelvo y repito, ninguno sirve. En lo particular no estoy a favor ni en contra de ningún esbirro. En Nicaragua, por ejemplo, Somoza era uno solo, solamente una dama. Los comandantes de la mal llamada revolución eran 9, tipo Alibaba. Violeta Barrios de Chamorro nunca gobernó el país. Era un monigote tras del trono. Quien verdaderamente gobernaba en Nicaragua era su yerno Antonio Lacalle. Arnoldo Alemán se robó más que lo que somocistas y sandinistas juntos en 55 años sumando ambas dictaduras. Además que es un pactista convenenciero que no le importa pasar por quien sea
con tal de obtener una cuota de poder. Enrique Bolaño, que fue vicepresidente del gobierno de Alemán y luego presidente de la República, llevó a Nicaragua a una moderada paz, aunque no podemos decir que sea un nicho de virtudes. La nueva dinastía de Ortega Murillo actualmente son los dueños del país y por lo visto van a quedarse ahí para eterna memoria. Vuelvo y les participo. No soy bolañista, ni arnoldista, ni danielista, ni MRcista, ni FCLinista, ni somocista. Soy realista. Y hablo con conocimiento de causa porque viví todas las etapas anteriores dentro de la patria y en carne propia al rojo vivo. Nunca recibí noticias de segunda mano. Es por eso que mis relatos se basan en hechos reales, sin adornos de ninguna índole y sin caer en el amarillismo degradante a lo que muchos recurren porque se les acabaron las palabras. El deseo y la ambición por obtener lo que no nos cuesta, la esperanza de recibir quizás algún día una jugosa herencia, aunque estemos conscientes de no merecerlo, todo contribuyó a que algunos de los individuos, partes tangibles de mi libro, aún sigan pasando la vida como la cigarra, cantando y haraganeando hasta que se les dé el milagrito de la tan ansiada ganancia fácil caída del cielo. Reciban entonces el agradecimiento sincero de esta amiga de todos los hispanoamericanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí presentes en este lanzamiento de mi libro Cuerpos Fugaces. Agradezco a todos los que se están sumando, a los que ya estábamos aquí desde hace rato. La presencia de ustedes les está dando realce a esta actividad. Agradezco a los comentaristas que se han tomado el tiempo de leer y de involucrarse en los tangibles episodios de mi libro Cuerpos Fugaces, donde el encuentro y el desencuentro fueron el pan de cada día y en donde cada uno de los personajes vivió su propia historia, aprendiendo a lidiar con su destino. Muchísimas gracias.